ambientales, porque ya está con nosotros nuestro primer entrevistado y que la verdad es un gusto poder recibirlo, sobre todo en persona, aquí en Impacto Sostenible TV. Así es, precisamente hablamos y nada más y nada menos que del doctor Gustavo Gómez, ex fiscal federal general, para analizar una serie de conflictos ambientales, para seguir con esto que decíamos al principio del programa, que es la realidad ambiental provincia por provincia, y vamos a seguir hoy con la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por estar en Impacto Sostenible TV. Buenos días, muchas gracias por los elogios. Por favor. Doctor, ¿qué responsabilidad tiene, para ponernos ya en impacto del tema, qué responsabilidad legal tienen los feedlot con respecto a la contaminación de las napas, precisamente? Es todo un tema ese, porque la gran acusación que hacen muchas organizaciones de protección a los animales es que contaminan el medio ambiente tanto en la napa freática, el agua, los ríos, como también el aire. Una de las grandes contribuciones de CO2 a la atmósfera son los gases de las vacas, de los animales. Así que las grandes concentraciones de animales están provocando un impacto en el calentamiento global. ¿Tenemos algún caso concreto en la provincia de Buenos Aires? Sí, en la provincia de Buenos Aires hay 2 casos que están siendo investigados por la justicia. Yo no sé en qué etapa están en este momento, pero al menos se han hecho las denuncias. Y hay otro caso muy importante, para cuando hagamos la provincia de Salta, vamos a tener que poner el alfiler ahí, en la provincia de Salta, porque han descubierto que tiran las heces de las vacas al río. Un río que es interjurisdiccional, que empieza con el nombre de Juramento y después se transforma en Río Dulce en Santiago del Estero. Los vecinos de la zona han hecho una causa penal porque es un delito, insisto, la ley 24.051 es muy clara en este punto, es un delito ambiental. Doctor, ¿qué herramientas jurídicas, que siempre lo decimos nosotros, tiene el ciudadano de a pie para poder frenar este tipo de prácticas si ven que es algo realmente ilegal? En primer lugar, recoger información, prueba. La podemos encontrar tanto en internet como también ir a los lugares, fotografiar y filmar. Es fundamental. En el segundo lugar, en base a esa información, obtener con un pedido de informe, saber qué están haciendo las autoridades. Porque recuerden siempre, detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Recién hablaba de 2 casos puntuales y me gustaría preguntarle qué delito le cabe como imputación. Artículo 55 o artículo 56. El 55 es cuando yo contamino para ganar plata. Es decir, yo estoy tirando las heces de las vacas al río porque es la manera más fácil de sacármelo encima. ¿Hay alguna otra manera? Sí. En Salta mismo, por ejemplo, hay feedlot que lo que están haciendo es trabajando con esas heces y lo llevan a tirarlos encima de las plantaciones de árboles. Porque es un fertilizante bien utilizado, muy importante. Pero no ahí estoy cometiendo el delito doloso. Tirarlo al río para deshacerme rápido de la basura. La otra opción puede ser por negligencia, pero también es un delito. Ser negligente en el manejo de los residuos también configura un hecho ilícito. Doctor, ¿qué tan controlada está la industria ganadera precisamente en la provincia de Buenos Aires? Bueno, se supone que debería estar muy controlada en este sentido, pero la verdad es que hay algunas fallas en cuanto al comienzo de un funcionamiento de una industria ganadera. Por ejemplo, si yo voy a hacer un feedlot, no lo puedo hacer si primero no hago todo un estudio de impacto ambiental y si no le doy participación a la gente que vive en la zona. Ustedes, provincia de Buenos Aires, ganadera y agrícola por excelencia. Ahí pensar también en el tema de los agrotóxicos. Pero en lo que hace a la concentración, un feedlot es un lote pequeño concentrado en muchísimas vacas. Hay feedlot en Santiago del Estero que tienen más de 10.000 o 20.000 animales, con una pila de alimentos al lado y que se le va dando al animal para que engorde. Una vez que engorde pasa al frigorífico. ¿Qué herramientas tiene, como bien le decía recién Benjamín, el ciudadano de a pie para poder denunciar cuando ve una situación irregular? Bueno, después que hemos hecho el pedido de informe y obtenemos información, podemos hacer una denuncia en la Justicia Federal. La ley 24.051 dice claramente que este es un delito federal. El caso de Salta, por ejemplo, justamente los vecinos fueron los que hicieron la denuncia y se presentaron además como querellantes. Esto es, un escaloncito más arriba. Hacer una denuncia penal es entrar en un proceso penal
en la justicia para que se investigue, para que lo haga un fiscal y lo haga un juez. Pero ser querellante me da el poder a mí de poder investigar yo, participar yo en el expediente, decirle al fiscal lo que hay que hacer. Y si no me gusta cómo están trabajando el juez y el fiscal, puedo interponer recursos de apelación hasta para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El ciudadano puede ser realmente un motor formidable para defender el ambiente con la acción penal ambiental. Doctor, vamos a pasar ahora de tema para hablar de un tema importantísimo que tiene que ver con la explotación petrolera y precisamente me gustaría conocer su opinión sobre el Atlanticazo contra la explotación petrolera que se realizó en la provincia de Buenos Aires. Por estar en una provincia mediterránea, no muchos deben saber lo que es el Atlanticazo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento frente a Mar del Plata? Los tucumanos van mucho de vacaciones a Mar del Plata. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Quieren extraer petróleo. Argentina tiene experiencia en plataformas petroleras, especialmente allá en mi provincia, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, que hay plataformas petroleras que se llaman offshore, es decir, mar afuera. Querían hacer esto mismo, quieren hacer esto mismo en Mar del Plata. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer para saber si hay petróleo ahí? Llevar unos barcos especiales con una especie de sismógrafos que golpean y perforan para extraer muestras. Ese tipo de golpes afecta a la fauna marina, especialmente en una zona como puede ser la Mar del Plata. Y no sabemos si puede ser que se perfore algún campo de petróleo que suba y no se pueda controlar y contamine. La gente de Mar del Plata, la gente de Necochea, de toda la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, se han reunido, han trabajado muy duro, han hecho acciones, lo que en conjunto se llama el Atlanticazo. Pero la verdad es que el Sistema de Administración de Justicia Federal, la Cámara Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación no le hizo lugar a todas estas propuestas, a todos estos planteos de suspender este tipo de maniobras que quiere hacer una empresa extranjera. Existen, como bien decía recién, siempre un funcionario de alguna manera responsable y me gustaría saber cómo está la provincia, sobre todo de Mar del Plata, con respecto a este tema a nivel estatal. Fue muy interesante, o sabes que fue muy interesante el planteo que hicieron los vecinos, porque los vecinos lo primero que hicieron fue hacerse del informe de impacto ambiental. Las empresas presentaron un informe de impacto ambiental y el Ministerio de Ambiente de la gestión política anterior lo aprobó. Los ciudadanos, que obviamente tienen también gente capacitada de su lado para trabajar estos temas, le encontraron muchos errores. Y la discusión era, ¿estos son errores a propósito o fue que se les pasó al ministerio? La visión que yo tenía en ese momento, incluso estuvimos charlando en alguna oportunidad, es que había que hacer una acción penal, porque un informe de impacto ambiental que tiene falsedades, que tiene cosas que no son ciertas, cometen un delito previsto por el Código Penal. El artículo 292, 296 del Código Penal lo establece como delito. Y un delito federal, porque el que lo aprueba es el Ministerio de Ambiente. En esas circunstancias se discutió con colegios de abogados, etcétera, y se prefirió hacer un recurso de amparo. ¿Cuál fue la conclusión del recurso de amparo? Fue rechazado tanto por el Juzgado Federal como por la propia Cámara Federal de Mar del Plata y por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que en este momento hay vía libre para hacer esas perforaciones. ¿Y luego se puede, uno hace el recurso de amparo, es rechazado, se puede hacer una acción penal? Sí, yo creo que sí. Todavía no está cerrada esa puerta porque ¿qué ha ocurrido? El Ministerio de Ambiente reconoció los errores. Y como reconoció los errores, dio marcha atrás, se hicieron las modificaciones que justamente aparecían como equivocadas y se volvió a hacer y lo volvieron a presentar. Entonces, eso que pasó en el tiempo, uno no lo puede borrar con el codo. Eso habría que investigarlo, si fue hecho a propósito, con el objeto de obtener el permiso, ocultando esa información, o si fue un error. Doctor, ¿es legal que esta empresa internacional haya podido avanzar con la exploración offshore, como recién usted lo decía y lo mencionaba, sin consulta pública efectiva? Sí, en principio sí, porque el Tratado de Escazú, que es el que exigiría hacer este tipo de consulta previa,
no está en vigencia en toda su plenitud. Yo siempre digo de que tenemos un excelente tratado, pero a veces deberíamos insistir en ponerlo en marcha como corresponde. Hablando sobre el papel de la ciudadanía, sobre todo, otro reclamo que se hizo fue por el río Reconquista. Otro gran conflicto. Vos sabés que yo estuve ahí invitado por el obispo de Merlo Moreno y por la pastoral social de Merlo Moreno, que son muy activos en ese lugar. Me pedían ayuda o me querían que yo les informe cómo hacer una acción penal ambiental. Hice una recorrida. No sabés lo que es el río Reconquista. Yo creo que nos rasgamos las vestiduras por el riachuelo, ¿no es cierto? Sí. No saben lo que es el río Reconquista. Vuelcan fábricas de jabón que vuelcan todo ahí. Hay kilómetros de chatarra de automóviles viejos amontonados todos al lado del río que tiran todos los aceites, todo va a parar a ese río. Los líquidos cloacales de muchos de los asentamientos que están en esa zona también van para el río Reconquista. Es decir, hay un foco de contaminación tan grave que la salud de las personas que viven en ese lugar es una situación realmente insoportable. Y la Iglesia Católica ahí está trabajando realmente muy bien porque ya ha hecho presentaciones ante la justicia, ha reclamado, participa en cuanta comisión organiza el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de los municipios de Merlo Moreno. A mí me parece que en estos ejemplos a veces que encontramos así de modo aislado, el de Merlo Moreno, el del obispado de Merlo Moreno es muy importante. Doctor, ¿hay condena firme en este tipo de delitos ambientales urbanos? Sí, pero lamentablemente no todos los que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Yo estaríamos en un promedio de un 1, un 2%, muy poco en función de lo que tenemos. Me parece que justamente los casos en los que tenemos estas condenas es por lo que le decía al principio, porque son querellantes, porque los ciudadanos son querellantes, porque hay abogados que le dan ese patrocinio jurídico para ser querellantes en causa penal. Y la buena noticia es que aquellos que no tienen plata para querellar por un delito ambiental, paréntesis, escuchado hablar del caso de los Pocitos, acá en Tucumán. Bueno, en ese caso específico hay una defensoría de las víctimas, Defensoría Federal de las Víctimas, que le da el patrocinio jurídico gratuito a aquellos que son víctimas de este delito. Doctor, recién mencionaba la Iglesia y me gustaría preguntarle qué rol tiene la Iglesia hoy en día frente a la denuncia de la injusticia, sobre todo a lo largo de la Argentina, y también frente a la defensa ambiental, y qué ha cambiado en estos años para que hoy en día se puedan pronunciar un poco más que antes. Bueno, creo que a todos los que veníamos, yo ya hace más de 30 años impulsando causas penales ambientales, nos sorprendió, así como venir de una maravilla, de un sueño, el Papa Francisco, con sus encíclicas, primero Laudato Si, que fue la primera encíclica en donde se publicó todo el rol que tiene que tener el ciudadano de a pie, porque el Papa esa encíclica no la dedica únicamente a los católicos, incluso hay una oración para los laicos que no son cristianos. Como esa encíclica dentro del mismo sistema de la Iglesia rompió muchas estructuras, hizo mucho ruido, tuvo que hacer una segunda encíclica que se llamó Laudato Deo. En la Laudato Deo a mí me da la impresión que el Papa Francisco como que ha perdido un poco la confianza que le tenía a todos los que somos de su generación y pone todas las fichas a los jóvenes, ¿no? Y dice, ustedes son las que tienen que impulsar por mandato de Dios la protección de nuestra casa común. Y para reforzar todo eso, en sus últimos días antes de fallecer, él empezó a hablar mucho del ecocidio, que es un término que no tenemos en América Latina dentro de nuestro Código Penal y que deberíamos tener, porque justamente los casos que se están dando en lugares como el Amazonas, por ejemplo, son realmente muy graves. A mí me parece que la Iglesia Católica con el Papa Francisco tomó la delantera y se llevó por delante a muchas organizaciones que se proclamaban ambientalistas. Doctor, se dio a conocer que, precisamente en base a lo que usted decía recién, de que cuando hay una perforación muchas veces se hace algo descontrolado y produce derrames de petróleo. Se dio a conocer que en Bahía Blanca precisamente se dio un derrame y llegó hasta una reserva natural. ¿Qué obligaciones tiene el Estado ante este tipo de derrame?
En primer lugar, controlarlo y actuar in situ y verificar que las empresas que provocan esos derrames los controlen. En segundo lugar, aplicar las normas administrativas e iniciar las causas penales para estos casos. Bahía Blanca tiene una característica muy especial. En el país hay 2 rías. ¿Qué son las rías? Es el mar entrando dentro del río con la marea alta y con la marea baja el río entrando al mar. Hay 2. Una donde yo nací, Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Visiten Puerto Deseado, es maravilloso. Van a encontrar unos lugares magníficos. Hay muy poca gente. Y en segundo lugar, Bahía Blanca. En Bahía Blanca tiene el agravante de que se trata de un puerto muy importante, una base de la Armada Argentina, la más importante, y además hay un polo petroquímico. Entonces, ese es el lugar donde muchas veces se destila el petróleo, se hace el combustible que nosotros usamos normalmente. Las fallas en estas empresas son las que provocan estos derrames. Si yo tengo la reserva natural y en el momento que el mar está entrando al río me lleva todo el contaminante hacia arriba, afecto a las reservas naturales, como es el caso que vos me comentaste. La mancha justamente, surgió que tiene 21 kilómetros cuadrados, una mancha muy grande. Me gustaría preguntarle quién tiene que hacer algo al respecto. Insisto, la propia empresa inmediatamente y tiene la obligación de denunciarlo. El Estado provincial en segundo lugar y obviamente la colaboración de los ámbitos municipales. Pero sobre todas las cosas, la Prefectura Naval es la que tiene que tomar directa e inmediata intervención, porque ellos son los que tienen todo el protocolo para controlar esas manchas. Si se esparció en semejante longitud, si se abrió tanto la mancha, hay que investigar, además de por qué se produce esa mancha, quiénes fueron los responsables por no haber llevado las medidas de control, como vos decís. A mí me parece que siempre que tenemos estos casos, y vuelvo al tema de los pocitos si quieren, ¿no? Siempre que tenemos estos casos tenemos que averiguar, investigar quiénes son los que tienen el ojo de control sobre estas actividades y ver por qué no se actuó para controlarlo y no provocar un semejante manchón. Doctor, por último me gustaría preguntarle, y en base a su expertise también, si hoy los fiscales tienen las herramientas necesarias para investigar los delitos ambientales. Definitivamente sí, definitivamente sí. Hay una gran mito, hay un mito en cuanto a que tenemos que tener laboratorios para poder analizar, para peritos especializados. Realmente eso es falso, porque ya lo ha dicho incluso la propia Cámara Federal de Casación Penal en algunos casos donde yo interpuse recursos de casación. Las pericias son una de las pruebas que uno puede utilizar, pero las fotografías son una prueba contundente, las filmaciones, las declaraciones testimoniales de las personas que viven en el lugar tienen tanto valor probatorio como cualquier pericia. Yo no necesito hacer una pericia ambiental si estoy viendo que tengo un caño de líquidos cloacales que se está volcando al río Salí. Entonces, yo siempre aconsejo celular, y si voy a pescar y veo una mancha, y ahí nomás filmar, preguntar, interrogar, filmar testimonios con el celular, decir el nombre y el apellido de la persona, la hora, el día en que se está viendo, los olores, porque un celular todavía no capta oler, no sé en el futuro, pero si no capta, entonces ahí nomás el testimonio es diciendo el olor característico que puede tener. Esto, ¿sabes dónde se da el tema del olor de un modo muy importante? En Entre Ríos, con el tema de las papeleras. Porque las papeleras tiran un olor, pero a huevo podrido. Entonces, uno cuando lo cuenta en una declaración testimonial, lo ejemplifica y da testimonio de esa situación. Por eso es muy importante una declaración testimonial, una filmación, una fotografía. Doctor, como siempre ha sido un gusto recibirlo, escucharlo y la verdad que hace docencia en la televisión. Muchas gracias. Y espero que la gente se anime a hacer denuncias por crímenes ambientales. Es muy importante contar con eso. Nos vamos con esta reflexión. La verdad que cuidar el planeta, cuidar nuestra maravillosa Argentina y nuestro hermoso Tucumán depende de todos nosotros. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con mucho más Impacto Sostenible TV.